la pandemia, ¿sí? Con esta situación, de a poco, haciéndonos cargo de los cuidados, pero viniendo. La escuela es un espacio donde uno tiene la posibilidad de reencontrarse con el otro. Perdón, ¿quién está gritando? Donde uno puede reencontrarse con el docente de otra manera, donde las dudas inclusive se resuelven de otra manera, buscando lo mejor, repitiendo 20 veces lo que hay que repetir, ¿sí? ¿Cuándo van a rendir ustedes? A ver qué fecha se anotaron. Para El este lunes lunes 21. 21, sí, o sea que falta muy poquito. Entonces, ya leyeron toda la bibliografía. Entonces, siempre hay un tema que uno abordó que a lo mejor tiene una duda. O quiere saber si es virtual. Yo nunca rendí. ¿Les interesa saber cómo es? Claro, porque dentro de esos 343 estudiantes que se anotaron, veremos cuántos se anotan después en el enlace y cuántos son. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es tomar ese enlace, el acta ya me la acaban de entregar hoy, tomamos ese enlace, vemos cuántos estudiantes van a rendir en realidad y lo dividimos por las diferentes mesas de los diferentes docentes que podemos estar en el examen. Si son 343 o 300 estudiantes los que van a rendir, no van a poder rendir toda la mañana, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mañana tiene una cierta cantidad de horas y el examen lleva un tiempo. Entonces habrá quienes rendirán a la mañana y quienes a la tarde. Si algunos tienen imposibilidad de rendir a la tarde por razones laborales, obviamente al docente que ustedes tienen en la mesa le van a dar el presente a la mañana y le van a comunicar que necesitan rendir a la tarde. ¿Sí? Porque hay docentes que también trabajan a la mañana en otro espacio y pueden estar a la tarde acompañándolos en el examen. Estamos hasta ahí. Los exámenes tienen estudiantes en dos condiciones. Estudiantes en condiciones de libre y estudiantes en condiciones regulares. Si cualquiera de las dos condiciones de los estudiantes me preguntase a mí, como me han preguntado, ¿qué tengo que estudiar porque yo soy libre? ¿O qué tengo que estudiar yo porque soy regular? Mi respuesta va a ser lo misma. Tienen que estudiar desde la tapa hasta la última contratapa. Lo que quiere decir que hay que estudiar toda la bibliografía que hay dentro de ese material, ¿sí? ¿Qué sucede? Un estudiante regular ha rendido una instancia y la aprobó, ¿sí? Eso para el docente significa que ese estudiante en un momento adquirió un conocimiento, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces uno trata que el estudiante le hace algunas preguntas y es más sencillo la comunicación, porque el estudiante que aprobó un parcial o aprobó un trabajo, lo que fuere, ya tiene un conocimiento, ¿sí? Al libre se le hace un poco más intensa las preguntas, tampoco es algo que se van a morir, que los vamos a tratar no sé, de hacerlos poner en una situación de un mal momento. Porque el docente se da cuenta, cuando el estudiante sabe, cuando el estudiante está nervioso. Entonces, ¿qué es aconsejable? Que ya sea libre o que sea regular, el estudiante prepare un tema, ¿sí? Si no quiere, no. Dice, no, ustedes pregúntenme lo que quieran y ya está. Entonces nosotros preguntamos, ¿sí? Pero yo siempre digo con el estudiante, pobre, por hablarle a la pantalla no estoy mirando a los estudiantes que están presentes. Dos. Les digo para que vayan viendo. ¿Por qué preparar un tema? El preparar un tema, ¿qué hace? El estudiante viene seguro con ese tema. Lo preparó, lo sabe. Pero no quiere decir que ese va a ser el único tema al cual va a dar respuesta, ¿sí? Pero van a empezar a hablar y en ese momento, si que ustedes lo persigan, comienzan a relajarse, porque uno ve, y de ahí empieza a extraer preguntas para hacerles que pueden ser disparadoras para otro tema. Pero algo
que ya al docente le llama la atención. Mira qué bien este tema, cómo lo preparó. Si son más astutos, bases es una materia muy breve, pero que tiene temas muy relevantes, temas que no podemos no saber. Tenemos las teóricas, tenemos la definición de lo que es enfermería, los nucleamientos, y ojo con esa pregunta. Si alguien pregunta los nucleamientos, que es tan sencillo, siempre se equivocan. Es algo que no tienen claro y confunden, por ejemplo, el colegio de enfermería con la escuela. Y la escuela es una institución capacitadora de lo que ustedes tienen que aprender, mientras que el colegio de enfermería, ¿qué hace el colegio? El colegio extiende la matrícula, tiene un rol de control, ese personal que está trabajando en una situación de salud tiene el conocimiento de una matrícula para poder estar ejerciendo la profesión, ¿sí? Cosa que no ocurre, ¿eh? Yo siempre que les doy la clase a mis estudiantes se los digo. Desgraciadamente estamos viendo en los hogares de ancianos gente que no es enfermero haciendo actividades de enfermería, suministrando medicación, movilizando al sujeto, bañándolo, con el riesgo que es, ¿eh? A lo mejor lo hace mejor que un profesional de enfermería porque lo hace con ganas y le gusta. Pero uno viene a una universidad para capacitarse, para aprender, para brindar un cuidado de calidad al sujeto de atención. Hablo de cuidado porque es una pregunta de examen, ¿sí? Porque si yo les pregunto a ustedes qué es enfermería, la base, la esencia es el cuidado de calidad, que tiene que ver la calidad con ese aprendizaje científico que uno hace en la institución, más el abordaje de la práctica, ¿sí? Temas centrales de esta materia, enfermería, el cuidado, ¿sí? El cuidado, la definición de enfermería, la definición de la UNR, ¿sí? Esa es la que le pedimos. Hay muchos autores, tenemos Magnif, qué sé yo, Maslow, que se dificulta, pero si estamos dando esto acá en la universidad, ¿por qué no hacer hincapié en lo que necesitamos? Entonces, eso no lo dejen pasar y no lo dejen de visualizar. ¿Qué otra cosa vamos a saber? Esa definición, ¿de qué habla? ¿Qué nos dice? ¿Para quién es el cuidado? ¿Mm? ¿Qué más hablamos, bases? A ver, ¿qué otros temas? Las teóricas, ¿sí? Las teóricas, las 5 elementales nuestras, que son Piplot, Henderson, Oren, Nightingale, Leninger, ¿sí? Esas cinco autoras hay que saberlas. Y no se queden con lo más sencillo. Porque, por ejemplo, cuando nosotros le preguntamos a uno de los estudiantes, bueno, a ver, háblenos de Virginia Henderson, por ejemplo, siempre nos hablan de las necesidades básicas, ¿sí? Las necesidades básicas humanas. Ella trata las 14 necesidades básicas humanas. Sí, obvio, pero su teoría es más profunda. Habla de los roles que enfermería tiene para con el sujeto de cuidado. Y eso lo tienen que saber, porque eso forma parte de la teoría. Si yo voy a hablar de Florence Nightingale, por ejemplo, nosotros hablamos de Florence Nightingale y usted dice, sí, la señora de la lámpara que fue a la guerra de Crimea. Sí, está todo bien, la señora fue a la guerra de Crimea, tiene una historia, tiene una trayectoria excelente, pero su teoría tiene un nombre, ¿sí? Que se llama la teoría, ¿cómo se llama? Teoría del entorno. Muy bien, Alejandra, la teoría del entorno. Sí, esa teoría del entorno hay que saberla. ¿De qué consta? ¿Eh? Podríamos hacer hincapié en como hacerle una línea histórica para después tratar el... Esa es otra. Acá planteo tu nombre. Agostina Guagu. Agu. A ver. ¿Qué nos dice? Podemos hacer una línea histórica. Pero ojo con las líneas históricas, porque las de ustedes son muy superficiales. Sí, porque en la era primitiva el hombre venía, vivía en las hierbas, En 2 minutos estamos en el 2022. Y la historia la escriben los que saben.
Las historias no son tan sencillas, ¿sí? Si van a hacer una línea histórica está bueno, pero la línea histórica ustedes tienen que tomar de cada espacio de la historia qué fue lo más relevante que pasó. ¿Me entienden cómo voy? En algún momento en ese lineamiento histórico van a aparecer la Edad Media, la Edad Primitiva, la Edad Media, y va a aparecer la Edad Moderna, y ahí van a empezar a encontrarse con las teóricas, ¿sí? Y ahí va a empezar con Flores Nightingale, y dejen de ser mujer siempre identificada con la lámpara. Pero bueno, vean qué habla esa mujer, y que no solo habla del sujeto de atención y el contexto, que es la familia, sino que habla de otras situaciones que han sucedido. Fue una gran epidemióloga. Imagínense y sitúense en ese momento, en ese tiempo, donde el hombre todavía era prácticamente el que reinaba en la salud, aparece esta estoica mujer de una familia muy rica, llena de y cultivada en todo lo que se les ocurre. Sabía filosofía, sabía epidemiología, sabía idiomas y tenía plata, que era realmente para casarse con esa mujer. Más de uno la debe haber seguido para casarse, porque se imaginan, era ideal. De una gran fortuna, que yo digo siempre que la plata es algo que puede estar o no, que lo que importa es la persona. Y eso es lo lindo de ella, porque ella no se quedó con ese saber. Yo siempre le digo a mis colegas, y me lo digo a mí misma, que el día que yo sepa algo y no lo transmita, no sé nada. Porque si yo me quedo con el saber para mí y no se lo comparto a nadie, no lo quiero. Entonces lean profundamente qué hace cada una de estas mujeres. Y fíjense que estas teóricas tienen cada una un videíto muy corto, muy breve, pero que daba mucha reseña. Pero no me vengan a contar lo que la guerra, que los heridos. Sí, ahora si ustedes vienen y se plantan delante de mí y me dicen, sí, lo que pasa es que esta teórica era prácticamente una epidemióloga en la época, donde pudo ver y visualizar que si la gente estaba en una situación de higiene alimentada, aireada, con luz y con cuidado de conocimiento, curaba. Y que moría más la gente que estaba con las heridas de guerra, moría menos que las otras. Y ahí empieza a separar, y ahí empieza la epidemiología en la enfermería. Separa a los heridos de las otras personas que estaban y no sabían por qué, y se morían. ¿Y era por qué? Porque ahí aparece el lavado de manos, y los cuidados de esa teoría de ella, ¿no? Del entorno, de la luz, el alimento, la higiene, el cuidado, y el cuidado de calidad. Ella forma escuelas, instruye a gente, ¿me comprenden? Entonces, eso es lo que vale. Y así cada una de las teóricas, ¿sí? Cada una de sus teóricas tiene un nombre, su teoría, ¿sí? Esta es la del entorno. Después tenemos, por ejemplo, una gran teorista que es yo creo que todas son actuales, ¿eh? Porque cuando uno comienza a ver qué es lo que hace en el desempeño de lo que es nuestra profesión, aplica todas y sin darse cuenta de lo que están haciendo. Por ejemplo, una de las grandes, Leininger, ¿sí? Leininger es una de las teóricas que ustedes más les cuesta y menos estudian. Y cuando vienen a rendir, vos le ves en la carita esa que dice que no me pregunte Leininger, que no me pregunte Leininger, que no me pregunte Leininger. Pero bueno, hay que saberla. ¿Por qué? Porque es hasta actual. Todas son actuales, yo sigo insistiendo en eso, porque siempre aplicamos algo de alguna de las teóricas, pero en Leininger ustedes se quedan con qué es lo transcultural. Y cuando uno les dice a ustedes qué es lo transcultural, ¿qué dicen? ¿Qué respuesta me darían las presentes y las niñas de la cámara? Acá hay una que quiere hablar. A ver. El cuidado y informarse con la cultura y aplicar la cultura al cuidado de enfermedades. Lo que nos dice es que es aplicar el cuidado al conocer al otro sujeto de atención. ¿Eh? Supónganse el día de mañana que ustedes se reciban, licenciadas o enfermeras, hasta donde quieran, puedan, o ojalá todas puedan llegar a ser licenciadas,
Entonces, se quieren ir a trabajar a África. Ustedes van a ir con su título de licenciado a trabajar a África. ¿Y? ¿Ya está con eso? ¿Qué tengo que hacer yo? Y no, porque tendrías que tener también... No le entendí nada, ¿vos? Tendríamos que informarnos sobre el lugar a donde vamos. Claro, la conducta, los valores de las personas que viven ahí, las creencias que tienen. Exacto, primero tengo que conocer el lugar, la gente, los cuidados, las costumbres, porque si no yo voy a ir y le voy a decir, bueno, sí, báñense, y no tienen agua. O, a ver, dale, dale, ¿eh? Cielo, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir? No, quería agregar que lo que ella define en enfermería es como un cuidado personalizado, aparte de lo transcultural, que son procesos o, sí, procesos, acciones que se van a, no sé si decir a moldar, pero al significado de salud que tienen en esa cultura, por así Se decirlo. adaptan, más que amoldarse, Claro, se adaptan, ¿eh? se adaptan. Pero usted imagínese que si usted tiene el conocimiento, es más fácil que usted se adapte a ese lugar que el otro al conocimiento nuestro, porque yo no le voy a ir a enseñar las materias. Yo voy a ir a suplir las necesidades que pueda, a colaborar con lo que le pasa a ese sujeto. ¿Y de qué más habla? Ojo con esa teórica, porque nosotros la preguntamos, porque vieron que hay una parte que habla del sol naciente. ¿Alguien entendió lo que quiere decir ese sol naciente? Sí, nos habían dado lo del sol naciente, por lo menos en mi comisión, pero en la bibliografía no estaba. Va, por lo menos acá en el libro que tengo no se encuentra. No se encuentra, no lo buscó. La página 36 está. Sí, 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 está. A lo mejor no está graficado, dirá usted. Bueno, Profe, sí, puede ser que también lo que esta teórica se enfoca es en que tenemos que saber primero la cultura del sujeto y también tenemos que adaptar los cuidados de enfermería para ayudarlo a salir de esa situación, pero sabiendo la parte cultural, sus valores y sus creencias. sí. La estructura social, dice acá una compañera también. O sea, todo. Y fíjense que ella tiene postulados. Y ahí habla del cuidado, el cuidado enfermero. Porque ¿saben qué pasa con esta teórica? ¿A quién les habla Leninger? ¿A quién les cuenta cómo hay que trabajar? ¿Cómo hay que hacer? ¿Eh? Claro, a nosotros los enfermeros. Ella no le habla al sujeto, nos está diciendo a nosotros cómo tenemos que trabajar. Y así a modo amplio, para que lo puedan ver, cuando ella habla del sol naciente, ustedes pónganse en esta situación. No lo voy a hacer comparado con ustedes, que solamente hay 2 o 3 camaritas abiertas, sino que lo voy a hacer con las compañeras que tengo acá presentes. Y son 3 compañeras y una colega que también, bueno, somos todos compañeros. No sé, yo estoy allá arriba, voy a decir la docente. Sí, se quedó fija, no importa. Quedé como opinión fija en la cámara. No me importa. Escuchen lo siguiente. Nosotros estamos en un lugar y llega alguien. Lo primero que hacemos, ¿qué es? Utilizar nuestro sentido, la vista. Lo vemos. Lo vemos. Si yo miro a una persona, ¿ya la conozco? No. No. Claro, veo algo que me puede decir cosas. Lo gestual, la higiene, pero no puedo ver más. Cuando ella habla del sol naciente, habla de eso. Y dice, si nosotros, los humanos, nos sentáramos en un lugar donde podemos visualizar el horizonte, ¿qué es lo que vemos? El sol que asoma, ¿sí? Cuando el sol empieza a asomar, ¿lo vemos íntegro? No.
Nosotros decimos, ahí está el sol, pero sin embargo estamos viendo algo del sol, no todo el sol, ¿sí? Por eso se llama el sol naciente. Y eso pasa con el sujeto de atención. Cuando nosotros recién lo vemos la cáscara, digamos, lo que está fuera de ese sujeto. Y ella dice, el ser humano es como el sol naciente, yo lo tengo que ver íntegramente. No una parte, no separado. Y eso es el abordaje que ella hace, de verlo íntegramente. ¿Y cómo podemos ver a un sujeto de atención íntegramente? Estando con la persona, hablando, preguntando, el lenguaje, el entorno, lo gestual, todo, todo, y el entorno de ese sujeto. Por eso se llama la teoría del sol naciente. Por nosotros decimos, ahí está el sol, y solo vemos algo del sol, porque nadie se puede acercar al sol porque nunca podría, ustedes se salvarían de tener clase conmigo porque yo me iba a derretir en el viaje, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nosotros al sujeto de atención no generamos un vínculo, no hablamos, no le preguntamos, no dejamos de qué. Tenemos que dejar de pensar haciendo juicios de valor. Y cuando yo hablo de juicios de valor, ¿qué estoy diciendo? Yo no me puedo permitir decir y opinar del otro algo que a mí me parece. Yo tengo que conocerlo, porque le puede estar sucediendo algo, le puede estar en una situación determinada y no tengo que juzgarlo. Entonces tengo que conocerlo. Y una vez que yo comienzo a vincularme y a conocerlo, empiezo a ahondar en su entorno, ¿sí? Empiezo a ver qué le sucede, cuál es su contexto, dónde vive, con quiénes viven, si tiene trabajo. A veces no les pasa que somos de juzgar los humanos, ¿no? O sea, nosotros vamos a la calle y vemos una señora con un bebito sentado en la calle pidiendo, y no nos rompe el corazón, le diría yo. Decimos, mira esta vaga sentada en la calle con un pibe, ¿por qué no ir a trabajar? Entonces yo a esa persona que piensa de esa manera le diría, ¿y qué pasa si esa mujer golpea la puerta de tu casa y te pide trabajo? ¿Quién le da? Está bien, estamos viviendo en un momento social muy problemático, donde salir a veces de casa nos da miedo, no sabemos dónde llevar celular, no sabemos dónde llevar, si tenemos un manguito no sabemos dónde ponerlo, pasan cosas. Pero tampoco viene un chico con una gorra, esto me hace acordar a un gran escritor, Manzano, que decía, si yo veo a un pibe que camina en la calle con una gorra, no puedo pensar que es un ladrón. Es un chico que camina con una gorra. Y si no te puede mirar a los ojos, a lo mejor no es porque te va a robar, a lo mejor es porque no sabe ni cómo hablar. Entonces, de esto hablan estas teóricas, ¿eh? O sea, yo no me estoy delirando. Si ustedes las leen profundamente, van a ver que estas teóricas lo que hacen es enfocarse en el sujeto de atención, cada una con su teoría. Cada una tiene una teoría y cada teoría tiene un nombre y tiene una importancia, que no es solo los primeros 2 renglones de cada una de las bibliografías, ¿sí? Cuando nosotras leemos todas estas teóricas, ¿por qué hacemos el abordaje de esas 5? Porque ese es el sustento que toma la universidad, la escuela de enfermería. Nos transborda algo que llamamos paradigma, ¿sí? Hay muchos paradigmas. Está el positivista, un montón. Pero nosotros ¿en qué hacemos hincapié? En el paradigma propio de enfermería, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que nos incumbe. Entonces, tienen que saber definir lo que es un paradigma, ¿sí? Yo les estoy diciendo cosas que pueden llegar a preguntarles, que en realidad deberíamos hacer ese abordaje los docentes. ¿Qué es el paradigma? Tengo que saber qué es un paradigma. En el módulo está. Ir pura y exclusivamente al paradigma enfermero. Recuerden que el paradigma enfermero toma a las teóricas, ¿sí? Y cada teórica no es que está Florence Nightingale, chao, se fue, apareció la otra, se fue, no.
Cada una de las otras va tomando lo que la otra va dejando y hace el paradigma enfermero, que se sustenta con 4 bases. ¿Cuáles son las 4 bases? La persona, Contexto, salud y cuidado de enfermería. claro, ¿ven? Bueno, y saber qué es, ¿no? ¿Qué quiere decir? Porque si no, ya, esa es la respuesta, ¿sí? Bueno. Los temas, otro tema relevante, nucleamiento. Si vos querés que un estudiante le vaya mal, le preguntás nucleamiento. Primero, no lo saben definir. Nosotros les preguntamos, ¿qué es un nucleamiento? Parecen, ¿cómo se llama ese que canta que dice las vocales? Elegante. Bueno, siempre. Y no la definen. Entonces, yo siempre digo, y que valga para todas las materias, siempre que vamos a hablar de algo tenemos que saber de qué hablamos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si a mí me dicen, vos sos docente, sí, ¿a quién le das clase? ¿A los estudiantes? ¿Qué son los estudiantes? Yo tengo que saber lo que es ser docente y qué es un estudiante. Entonces, si yo voy a hablar de lo que es un paradigma, tengo que saber qué es. Si sé que está basado en 4 columnas que son elementales, tengo que saber cuáles son y qué hacen, qué rol tiene cada una, ¿sí? Es pregunta de examen. Vamos a los nucleamientos. Los nucleamientos que nosotros estudiamos son ¿cuántos? 3. Bueno, Gremios, no son los Reyes Magos, son 3, pero sí son, ¿eh? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son? Asociación de enfermería, gremios y colegio de enfermería. Perfecto, perfecto. Bien. Entonces, cada uno de esos agrupaciones de personas, como dice ahí la definición, tienen que saber cuál es el rol que cada uno tiene, ¿sí? Y no, les vuelvo a decir lo que les dije antes, no se confundan el rol de asociación con colegio. Asociación es una cosa. Están bien claras las definiciones en la bibliografía, gente. El colegio y la escuela, sáquense que la escuela, ¿saben cuál es el mayor error? Que ustedes no pueden hacerse un mapa conceptual de la universidad. Porque si yo me doy cuenta, el lugar que representa la escuela dentro de una institución que es la universidad, no pondría nunca como un nucleamiento. Entonces, el colegio de enfermería, la universidad le da el conocimiento que ustedes puedan aprender, capacitarse, pero capacitarse para poder obtener un título. Lo que hace el colegio no es enseñarles. Ustedes no van a aprender al colegio. Lo que pasa es que nosotros venimos con ese vocabulario de colegio de la escuela primaria. ¿Dónde están los chicos? En el colegio, en la escuela, no. Estos señores es la Universidad Nacional de Rosario, está en la escuela de enfermería, y acá es donde ustedes vienen a aprender, y acá es donde le van a otorgar un título, ¿sí? Un título. Pero el colegio lo que va a hacer es corroborar de que ustedes obtuvieron ese título. Y les van a dar un sellito, si tienen plata, con un numerito que se llama matrícula. Esa matrícula los hace pertenecer a un nucleamiento que es el colegio de enfermería. Otro de los roles que tiene el colegio de enfermería es justamente hacer un rol controlador de que la persona que ejecuta el cuidado al sujeto de atención tiene su matrícula y está habilitado para ejercer. ¿Sí? Y tiene también otras dependencias, tiene comisiones de ética, no funciona ninguna, pero las tiene a todas. Sí, comunicaciones. ¿Y sabe por qué no funciona el colegio? Porque solamente se le arancela, o sea, se le paga por su rol, ¿a quién? Al director, al vicedirector y a los secretarios. Entonces todos los otros que están en las diferentes comisiones no son pagos y deberían recorrer todas las instituciones gratuitamente, entonces nadie se quiere quedar en el colegio. Eso fue una gran pérdida que hizo nuestra institución. Perder a los docentes que había en el colegio, se fueron, ¿sí? Se fueron. Entonces ahora, bueno,
qué sé yo, hay otra gente. A ver, otra pregunta de examen, Sofía. Bueno, acá te quiero ver. Sí, a ver. Miren, gente, ustedes tienen la señora teórica viva, Villalobos Mercedes Durán. Vive, ¿eh? Si alguna vez tienen la oportunidad de escucharla en algún discurso o véanla por YouTube, es algo encantador, tiene muchísimo conocimiento. ¿Y qué es lo que hace esa persona? Toma la enfermería en su contexto histórico y su evolución y la divide en 4 etapas. ¿Tienen que saberlas? Sí. Yo personalmente, no sé, otros de mis colegas, prefiero que no se acuerden muy bien los años, pero tenemos que ubicarnos en el año porque ella, claro, temporalmente nos da una visión, qué pasó en ese tiempo. Pero tienen que saber qué es lo que habla en cada etapa, qué es lo que habla con respecto a qué, a enfermería, ¿sí? Porque ella habla pura y exclusivamente de enfermería, ¿sí? Cuando habla de administración, cuando habla de investigación, que es la parte más, si la práctica es la primera, es la única que por lo general estudian. Después ya cuando voy a decir la segunda etapa, bueno, hacen agua, pero bueno, las 4 etapas las tienen que saber, ¿sí? Medianamente tenemos que ver las fechas, podemos tener un año de diferencia, bueno, tampoco eso va a hacer que a ustedes les vaya mal por eso. Saber cómo se llaman esas etapas y mínimamente saber qué pasó en cada etapa, pero con respecto a enfermería, ¿sí? 4 etapas Villalobos. No la confundan con las 3 etapas de enfermería en Latinoamérica, ¿sí? Ahí les voy a dar una ayudita. Cuando nosotros vemos Latinoamérica, que es muy trabajoso resumir eso, ¿no? Mire, fíjense, Villalobos, por ejemplo, está todo tipeado, porque si ustedes se compran el libro de Villalobos, les puede llevar 10 años leerlo, porque la letra es tan pequeñita, y yo decía siempre, los estudiantes no la estudian a Villalobos porque no la pueden leer, no la ven, no se puede leer. Entonces me tomé el trabajo de tipearlo, tipeé todo el libro de Villalobos está tipeado. Todo. Y ahí más o menos creo que empezaron a leerlo. Y ustedes tienen guías paralelas también, que pueden ir resolviendo alguna vez en la vida. Entonces, Villalobos, 4 etapas, yo tengo que saber conceptualizar cada etapa. Primero, cómo se llama cada etapa, ¿sí? Ustedes me dicen los 4 nombres de las etapas y a lo mejor nosotros le decimos, bueno, dígame a ver la etapa de investigación, o dígame la etapa práctica, o dígame la etapa que sea, ¿sí? Entonces ustedes tienen que ver, y ver qué pasó con la enfermería ahí. Cuando vamos a Latinoamérica, 3 etapas, ¿sí? Y lo primero que aprenden de esas etapas es el comercio hacia afuera y el comercio hacia adentro. Perfecto, hay que saberlo. Pero ¿qué pasó con la enfermería en esas etapas? Porque ¿qué hay? En las diferentes etapas hay movimientos que tienen que ver con la salud y el cuidado que la enfermería debe brindar. ¿Sí? Cuando uno habla del comercio hacia afuera, con el comercio hacia adentro, las migraciones de las poblaciones, las pestes que vinieron con esos barcos que iban y venían trayendo mercaderías de otros lugares, no solo traían mercadería o llevaban, sino que venían con pestes, grandes pestes que hubo en esas épocas. Entonces tienen que saberla así. Pero ¿qué es lo que más me interesa a mí? Saber qué pasó con la enfermería, qué pasó con la salud en esas 3 etapas. Claro. Claro, pero está bien, lo que pasa es que si vos asociás históricamente, ¿en qué etapa estamos? ¿Qué sé yo? En la etapa del comercio hacia afuera. ¿Qué pasaba? ¿Qué es lo que estamos hablando ahora? Se iban y al venir venían las pestes y la gente se moría, se enfermaba, sale la cuarentena, todas esas cosas que ahora nos asustan, como por ejemplo
qué sé yo, el COVID, algo tan moderno. Fíjense que por qué fíjense qué pasa, que es algo tan actual, ¿no? Con el COVID. ¿Por qué se trasladó tan rápido por el mundo? Por el comercio. El comercio es aéreo. La gente va en un avión en media hora está en Córdoba, 1 hora y media está en Bariloche y en 10 horas está en España. Es así. Y entonces se propagó rápidamente la gente que viaja, que se va, que viene, qué sé yo, y bueno, uno va llevando consigo todas esas situaciones. Y de eso habla Latinoamérica, en otra época, ¿sí? Pero bueno, el ejemplo del COVID es muy actual y muy claro, ¿sí? Entonces también tienen que saber qué sucedió en cada etapa, pero presten mucha atención a lo que tiene que ver con nuestra profesión, con enfermería. Ahí inclusive en el resumen está en ese recopilado bibliográfico. Y después, sí, cállate, el cuadrito. El cuadrito ese que es el cuadrito, entonces. Me quería morir con ese cuadrito, porque estuve que no sé cuántos días me llevó para hacerlo, nadie lo mira. Si ustedes miran ese cuadro, en ese cuadro está lo puntual. Sí, pero no lo lean. Pero bueno, decir. Claro, sí, bueno, sí, pero el cuadrito sí uno. Digo que lo que está escrito, pero el cuadro me ayuda a terminar de comprender y a darle importancia. Sí, lo que pasa es que yo opino que por ahí los cuadros, ellos se deben hacer sus cuadros, ¿no? Porque viste que. Sí, sí. Leyes, señores de enfermería, pregunta de examen. ¿Mm? Hay 2 leyes elementales que tienen que ver con el hacer nuestro como profesionales. Hay una ley profesional, hay una ley nacional. Nosotros no vamos a ahondar en que ustedes vean todos los articulados, ¿sí? Porque yo soy sincera y yo tampoco los sé a todos de memoria. Sé algunos que son los más relevantes. Pero yo tengo que saber las leyes, ¿saben por qué? No solo el número. Porque ustedes dicen 24.004, 12.000, 12.000, ahí quedó. Y yo les digo, una es ley provincial, la otra es ley nacional, sí. ¿Y qué dice? No sé. Y yo tengo que saberlo porque Porque es la que nos avala en el ejercicio de la enfermería. nos avala el ejercicio de la enfermería, exacto. Pero si usted ahonda más en las leyes, fíjense que no solo nos avalan a nosotros, las leyes también están para el sujeto de la atención, ¿sí? Porque son derechos. Y nosotros siempre estamos acostumbrados a hablar de derechos humanos y nos olvidamos de las obligaciones. Yo siempre digo, los derechos humanos son espectaculares, pero las obligaciones humanas también. Nosotros cuando vemos las leyes debemos saber de qué habla la ley nacional y de qué habla la ley profesional, provincial. ¿Y por qué? Porque ambas hacen enfoque a ese cuidado que nosotros vamos a brindar. Porque si en algún momento realizamos una acción de cuidado a un sujeto de atención y no está avalada por la ley, podemos recibir un juicio de mala praxis y a la vez perder nuestra matrícula para poder ejercer la profesión. El sujeto de cuidado, que antes se le llamaba paciente, ahora está más empapado de saberes porque existe internet. Entonces, si vos vas al médico y te sacás una placa y en esa placa dice que tenés una fractura de tibia y peroné, probablemente abra el Google y se fije qué es. Vos antes le decía a ti una fractura de tibia y peroné, decía, bueno, se acostaba y bueno, si había que operar, lo operaban y ahora ya sabe. Entonces hay que tener, no cuidado, hay que tener conocimiento para brindar cuidado, ¿sí? Entonces, ojo con las leyes. Los numeritos están bien, hay que saberlos, pero saber de qué habla cada una de las 2 leyes, ¿sí? Porque la pregunta del examen es así. ¿Cuáles son las leyes? Es verbal esto, ¿no?
cuáles son las leyes, ustedes dicen los numeritos, perfecto. Pero a ver, ¿de qué habla la nacional? ¿Y de qué habla la provincial? No les vamos a exigir el articulado, les vuelvo a repetir. Pero fíjense que hay algunos que hablan pura y exclusivamente de nuestro hacer, ¿sí? La clase de apoyo era con las dudas de ustedes. O sea, escuchen. ¿Querés un ratito? La voy a dejar un ratito a la profesora Sofía, porque yo me canso. Me aburro cuando hablo sola. Sí, monólogo. Ojo vos con el Ay, sí, que yo no me gustan estas cosas. ¿Dudas? Si quedó la imagen, frisada. No, yo pensaba en la historia, que no se olviden de la historia primitiva. Claro, esa parte que no se la olviden. No decía eso. Yo quería preguntarle si podía explicar un poquito de los nucleamientos, que eso es lo que me cuesta un poco. Ay, Andrea, Leerlo, Va a soñar conmigo, profe. que va a soñar con ella, dice. Bueno, puede ser. A ver, los nucleamientos, usted recuerde que primero tiene que saber la definición. Esto va para todos, no solamente para Andrea. Primero la definición, ¿qué es un nucleamiento? Tienen hasta bien general, la definición bien puntual, no general. Y después tienen 3 nucleamientos puntuales. ¿Que cuáles son? Que los dijeron antes. Ustedes mismos lo dijeron y la profesora hizo bien la diferencia. Asociación de enfermería, gremios y colegio de enfermeros. Bien, vamos a hacer así, vamos a centrarnos a ver en uno, para no volver a repetir lo mismo. Los gremios. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir? ¿Qué es un gremio? Sí, una entidad. Sí, con su palabra dígalo, no es necesario. Una, Tranquila. Un conjunto de personas que realizan la misma actividad. O sea, que Pero ¿por qué es un gremio? ¿Por qué el gremio? une Ahí está, sí. Bien, ¿qué más? A ver. ¿Para qué está el gremio? ¿Qué función cumple? Sería la pregunta. Para los Sería como que derechos. nos representa a nosotros, Nos a los representan enfermeros. a los profesionales, sí. Recuerden que los gremios... Sí, diga, Romina. No, profe, te quería decir que para el mejoramiento de las condiciones laborales, ¿no es cierto? Exacto, sí, eso mismo. Sí. Supuestamente. Los gremios de enfermería, puro de enfermería, hay solamente uno solo, ¿sí? Que ustedes lo tienen en el apunte. Eso es importante saber y conocer que existe uno. El resto, por ejemplo, acá en Rosario tienen un gremio municipal, un gremio provincial, ¿sí? Que abarcan los profesionales de la salud. No es individual de la profesión. ¿Sí? Eso para qué. Sí. Médico, enfermero, todos los profesionales de la salud. ¿Sí? A ver, Andrea, otra duda en relación puntual. ¿Por qué más? No. ¿Cuál, Andrea, en relación? No, me quedó claro, me costaba entenderlo bien en sí, la definición, pero ya lo anoté. ¿Y qué es eso? A ver, ¿qué es un...? Díganos cuál es la definición. Yo puse que es una organización de eventos. ¿De eventos? Que estamos De hablando de eventos, jornada, claro, más o menos eso es lo que yo saqué del apunte, que se divide en 3, la asociación, gremio y colegio. A ver, Andrea, usted tiene en el apunte la definición de lo que es. Sí. Letra. Es una organización de eventos. Es una agrupación. ¿Qué más dice? Léala.
A ver De si la entiende. capacitación, sí, yo tiene el cole, yo le escribí un Ay, resumen más o menos. perdón. De capacitación de eventos puse yo, que el objetivo de la asociación promover el crecimiento profesional. Sí. Vamos a hacer así, mire Andrea, usted tiene la definición primero y después tiene estos 3 nucleamientos. Lo que hablábamos recién nosotras era de gremio. Sí. Primero, nucleamiento, definición de lo que es nucleamiento. Ese nucleamiento con esa definición se divide en 3. ¿Me entiende Andrea ahora? Sí, profe. ¿Segura? Se lo llevaron preso. Sí, la entendí. Uno de los nucleamientos es la Asociación de Enfermería. El otro es el Colegio de Enfermería y el otro son los gremios. Muy bien, sí. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Profe, Sí. en cuanto a gremio, ¿Qué había ido? Diga, cielo. Pregunte. en cuanto a gremio, que dijo que hay uno conformado exclusivamente por enfermeros, acá en la bibliografía aparece UPES, que es Unión de Enfermería de la Provincia de Salta, y aparece también otro, que es SUBDE. Bueno, por ahí no dice qué significan las siglas. ¿Cuál es el que usted decía para marcarlo? De Salta, pero Bien. no recuerdo qué querían decir las siglas yo en este momento. No, porque tampoco acá lo dice, por eso. Yo si le digo, no me acuerdo. Bueno, entonces marco el de Salta, listo. A ver, el que está constituido realmente y oficialmente con todo lo que corresponde legalmente es el de Salta. ¿Sí? El otro, Listo. si no me equivoco, es de Buenos Aires. Si no me equivoco. Ahora lo voy a buscar. Y está en proceso. Sí. Ok. Bueno. Me parece, esto es algo que me parece y que lo he leído también varias veces, que está en proceso para que legalmente cumpla la función que corresponda. ¿Sí? Ok. Se lo nombramos porque sabemos que existe, pero no me acuerdo la sigla que quiere decir. Me miento. Profe, las siglas son Sindicato de Enfermería conducido por enfermeros con personería jurídica en todo el país. Bueno, sí, lo escuché. Está bien, sí. Si usted lo googleó, es perfecto. No, están los apuntes, profe, en la página 110. Sí, está todo, porque está todo. Sí, eso me acuerdo. Yo les digo una cosa, si a ustedes les cuesta definir lo que son los nucleamientos, definir un gremio, definir una asociación y definir un colegio, quédense con eso. Y sí sepan que existe una agrupación, que es la de Salta, que está constituida y avalada legalmente por enfermeros, ¿sí? Buenos Aires tiene políticas públicas que tienen que ver con la educación y la formación, con muchas controversias, ¿sí? Vieron que inclusive no quieren, ellos como con nosotros, tienen diferencias en la capacitación, en la formación, todo. Entonces, tengan cuidado, si lo quieren visualizar, hablar y decir, perfecto, pero traten de aprender lo básico, que es lo que no les debe faltar, ¿sí? Como para que puedan dar una respuesta acorde a lo que por lo general los docentes del primer año tratamos de que el estudiante sepa, ¿sí? Generalmente se pregunta. Igual que el colegio, porque si nosotros empezamos a hablar del colegio, van a ver que tenemos aquí mismo el del norte y el del sur. Fíjense lo unidos que somos los enfermeros, por eso nos va tan bien. En la provincia de Santa Fe hay 2, un colegio del sur y un colegio del norte. Pero bueno, ¿eso para qué? Bien, profe. Sí. Bueno, yo de mi parte lo último con respecto a nucleamientos. En el caso de definición general de nucleamientos, tiene como finalidad promover y consolidar la unidad de enfermería para fortalecer la identidad. Sí, sería así. Esa. Bien, listo. Y después las 3 otras.
Pero primero lo que vendría a ser la definición en general de nucleamiento, ¿a qué refiere? Claro, claro. Usted siempre Gracias. recuerde que de todos los temas primero tiene que saber de qué está hablando. Ahí incluye la definición del tema, ¿sí? En este caso, nucleamiento. Y después ver si hay distintos tipos de nucleamiento y qué función tienen esos nucleamientos. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, tengo otra consulta. En cuanto al texto, por ejemplo, acá de Villalobos, habla mucho, menciona al sujeto de atención como cliente. Nosotros cuando vayamos a rendir, porque también hay otros textos que, bueno, no sé ahora cuál puntualmente en este momento es, pero también mencionan a la palabra pacientes. ¿Cuál es la que debemos decir cuando vayamos a rendir? A ver, nosotros lo que utilizamos dentro de la institución y lo que corresponde es sujeto de cuidado o sujeto de atención. Claro. ¿Por qué? Porque si usted piensa en la palabra paciente, que es esa persona quieta, que espera, Claro. yo me pregunto, ¿pasa eso? ¿Somos así? No. No tiene que ser así. Claro. Claro. Uno cuestiona, pregunta, necesita que nos expliquen lo que se está haciendo y cómo. Claro. ¿Sí? Bien. Sí, iba a decir lo de cliente. Y lo que pasa con la palabra cliente es que es utilizada mucho y se escucha mucho en lo que es el ámbito privado. Claro. He escuchado más ahí. A mí particularmente una palabra que me resulta un tanto despectiva. Es una cuestión personal, Sí. individual, que no está mal que se use, yo no digo que esté mal que se use, ¿sí? Pero una persona, un cliente es una persona que ¿qué va a hacer? Bien, bien. Solicita un servicio, digamos. Escuchen una cosa, la palabra cliente pura y exclusivamente viene derivada de Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos tiene un sistema de salud, que ustedes a lo mejor lo vieron en alguna otra materia, que tiene que ver a la medicina implicada en ella, a todo el equipo de salud, como un comercio. Al médico, por ejemplo, y al enfermero se le paga más por pacientes, por sujetos de atención o de cuidado sanos que tiene. ¿Sabían eso? Sí, ahí incluso hay un documental. Claro, por eso viene el cliente. Es un cliente, yo tengo un cliente y quiero que esté sano, porque una persona sana me sale más barato, más económico que una persona enferma. Entonces, si a vos te dan en tu cartera de trabajo 1000 clientes, y esos 1000 clientes tenés 700 que no se enfermaron, que no les sucedió ningún hecho que los hizo dejar de trabajar. Pues fíjense la pérdida que es la enfermedad. No es solo la enfermedad en sí misma en el sujeto de atención, tiene que ver con la economía de un país, de las instituciones. Entonces, a esas personas que mantienen a esa lista de clientes, pues se llama así, sanos, se les paga más. Y de ahí viene la palabra cliente en la salud. ¿Estamos? En cambio, acá no. Acá eso no se usa. Y fíjense que si nosotros vamos a estudiar bien, leyendo a conciencia, ¿por qué nosotros no decimos? Porque Virginia Henderson habla de las necesidades básicas, sí, pero también habla Maslow. ¿Y por qué no aplicamos la pirámide de Maslow? Porque no se adapta a nuestro contexto, a nuestra situación socioeconómica. Es de otros países desarrollados donde él habla que la punta de esa pirámide, ¿qué es lo que la constituye? ¿Qué palabra utiliza? Cuando ven la palabra, cuando leen a Maslow, o lo tienen en la bibliografía, ven que tiene una pirámide. Una pirámide que no es truncada y que abajo tiene todas las necesidades fisiológicas. Y empieza a elevar, a elevar, a elevar hasta que llega al punto de esa pirámide. ¿Y qué pasa en ese punto de esa pirámide? ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Nadie ve la pirámide de La última parte de la pirámide habla de lo social. Y para nosotros lo social arriba, pero ¿hasta dónde quiere llegar Maslow? ¿Qué dice?
en esa pirámide, cuando habla de las necesidades básicas. La superación personal, profe, puede ser, perdón. Es la cima. La cima. Es la cima de la persona, lo que vos querés Exacto. ser. Es como Lo si que uno quiere ser, lo que uno quiere lograr, profe, perdón que la interrumpa. Buenos días. Pero no, escuchame una cosa. Porque vos decís, ¿qué dice él? Vos tenés que tener satisfechas todas tus necesidades básicas para llegar a esa cima. Lo ideal. Claro, pero aparte en la base están todas las necesidades fisiológicas, oxigenación, alimentación, vestirse adecuadamente, etcétera. La Autoestima. Es como que por encima están ya todas las necesidades que son más, por así decir, psicosociales, más personales. No. Estoy mezclando. Las pirámides se leen de abajo hacia arriba. Claro. Entonces, sí. hacemos lo fisiológico, después vamos a lo psicosocial. Y en nuestra escuela, no, en nuestra escuela, ¿qué hacemos? Nos presentan un plano que está mal hecho. ¿Sí? Porque yo no puedo dividir 4 bloques, ya en tecnología lo deben haber visto ya a esta altura. Son 4 bloques y en el medio dice necesidades humanas. No, eso tendrían que ser 4 círculos entrelazados. Porque siempre decimos, si una necesidad se alteran todas las otras. Pero bueno, ya vendrá una teórica y dirá, vamos a cambiar las necesidades. Pero bien, vamos bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra duda? No, dice acá. Bueno, anotá los que vinieron, van a tener un 9. Claro. Acuérdense de completar el enlace. Claro. Acuérdense de completar el enlace. ¿Quieren romper la pantalla? ¿Se quieren? Sí. Acuérdese de mí, profe, Andrea. Disculpen, ¿cuándo se sube el enlace? 24 horas antes siempre, si yo no recuerdo el enlace. Mira, el enlace yo lo cierro el viernes a las 6 de la tarde, cierro todos los... Vieron que nosotros tenemos un link. En ese link ustedes ingresan, se anotan para rendir. Hasta las 18 horas permanece abierto para todo el estudiante que se acordó que, voy a rendir. Ese mismo día... ¿Se habilita? Y si es el lunes, yo el viernes lo tengo que cerrar. Claro, por eso hoy es jueves, mañana. Mañana ya se habilita y a las 6 se cierra. Consejo, manejate, ellos van a rendir el lunes. Que sepan que el viernes a las 6 de la tarde, este viernes a las 6 de la tarde, ¿yo qué hago? Cierro ese enlace. Profe, pero ya está subido el enlace, disculpe. Sí, yo los dejo abiertos para no ligar. Sí, está abierto. Y eso lo sube la administración. Debería estar ya habilitado ahí. Y sí. Está habilitado. Escuchen una cosa, si ustedes ya se anotaron, tienen que anotarse con los pasos que corresponden. Ciudad Guaraní y el enlace, el link, como quieran llamar. Yo mañana a las 6 de la tarde me siento delante de la computadora y digo, y más vale que todos los que se anotaron se presenten. Son 343. 343. Entonces lo suben hoy al link para el presente, profe, porque Andrea todavía no Pavón, estaba. mira, no me voy a olvidar jamás de vos. Vuelvo. Repito. El enlace ya está abierto, pero es el enlace que ustedes se anotan para que yo mañana a las 6 de la tarde vea que diga Andrea Pavón quiere rendir. No. Entonces a mí me dieron un acta. Yo miro, Andrea Pavón, condición, libre o regular. Y ahí divido y empiezo a ver cuántos son, cuántas mesas podemos formar con los docentes, y digo, tal estudiante, por lo general los libres rinden siempre en la mesa donde estoy yo, y está la profesora Sofía, ¿sí? Profe, disculpe. En el ministerio que estoy, rinden conmigo. Dale. ¿Qué tiene de diferente? O sea, ¿cómo va a ser el examen a un alumno regular a libre? Ya lo dije. Ay, yo entré tarde, disculpe. Bueno, es lo mismo. Yo siempre digo que un estudiante viene a rendir un examen y viene a rendir una materia, ¿sí? Como lo hacemos desde la virtualidad, todos tienen que saber, desde la tapa hasta la última contratapa, ¿sí? O sea, todo lo que hay en el medio, la bibliografía, ¿sí? Gracias, profe. Lo único que difiere es que el estudiante regular puede ser un examen, uno considera que si un estudiante es regular, uno tiene las notas ya de los estudiantes, todas esas cosas que los docentes somos malos.
Entonces, ¿qué hacemos? Es más sencillo, digamos. En un estudiante libre uno ahonda un poco más y espera que venga con más seguridad y que diserte mejor, qué sé yo. Más allá de todos los nervios y el estrés que tiene un examen, ¿no? Mayra quería decir algo, a ver. Hola, profe. Mi nombre es Mayra Gabriela Luna. Yo, bueno, figuro como libre. Le mandé un mensaje, usted me dijo que me había respondido, pero nunca encontré el mail que diga en qué condición lo rindo. Y tengo que ver. Claro, por eso, me espero al día ese que me conecto. Igual me voy a presentar igual, pero para... Usted mire, si figura libre, ustedes, a ver, si ustedes están regulares, pero figuran libres, y yo los tengo en el acta, después lo hablamos. Los libres Dale, listo, perfecto, profe. pasan por la desgracia de rendir conmigo. Listo, profe, era para saber más que nada. Quería recordar que yo vine a laburar. Pero si son muchos, a veces comparto con otras mesas, porque si no se me desbalancea el cerebro. No, profe, ¿cómo una desgracia? Yo ya rendí con usted y una excelente docente. ¿A dónde? Yo ya rendí con usted tecnologías en enfermería y me tocó con usted. Y no fue una mala experiencia, para nada. Pero por supuesto. Y estaba Sofía Jerkovich y estaba el profe Iván. Estaban los tres. Siempre estamos en las mesas los tres. Ojalá me vuelva a tocar con usted, mire. Bueno, capaz que tenés suerte.